Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Meneses y hoy quiero platicarles un poco sobre el proyecto integrador de la materia de cálculo integral, donde se ve un tema pues bastante interesante y acogedor de llevar para su explicación, donde se encuentra una empresa de automatización con unos problemas respecto a sus sensores electrónicos, donde simplemente fallaban, se sobrecalentaban sin ninguna explicación, y aquí es donde se ve lo interesante que puede aportar pues el cálculo integral a una solución que pues a primera instancia se ve bastante complicada y difícil de resolver, pero enseguida vamos a platicar un poquito más sobre eso. Vale, pues ahora vamos con el primer tema que viene siendo sobre las integrales. ¿Para qué realmente calcular las integrales? Y es que en clase, tu profesor muy probablemente te pudo haber dicho que integral es el área que existe debajo de una curva. Y esto, por más interesante que suene, realmente no sirve para mucho. La verdad, la verdad de por qué sirven las integrales es mucho más poderosa e importante que esto. Básicamente la integral es la herramienta que sirve para acumular. Así que si yo te pregunto cuántos pasos tú diste durante el día, es fácil contarlos, ¿cierto? Pero si te pregunto cuál es la distancia total que recorriste, si caminaste en diferentes velocidades, en diferentes tramos, en diferentes momentos, necesitas integrar sí o sí. Necesitas sumar esos pequeños segmentos de distancia. Y pues bueno, para obtener la distancia total, si necesitas sí o sí integrar. En el caso del capacitor, que es el que se ve en el proyecto, la pregunta es bastante similar. La premisa es que la carga está cambiando constantemente mientras este mismo capacitor se carga. La pregunta es cuánta energía total se termina acumulando, y la respuesta requiere una integración. Entonces, en la primera pantalla. La segunda habla sobre electromagnetismo, que es el mundo de los campos que pues, no podemos ver, pero sí existen. Campos eléctricos, magnéticos, fuerzas invisibles que mueven electrones, cargas que se traen, que repelen, todo esto tiene las leyes de las matemáticas precisas. Y aquí es entonces donde juegan las integrales, que es, pues, vaya, simplemente acumular magnitudes, ¿vale? Vale, muy bien. Pues en esta gráfica es donde todo empieza a cobrar sentido. Quiero que tengamos un momento para observar estas cuatro gráficas. Cada uno muestra cómo el capacitor se comporta a lo largo del tiempo. La primera gráfica hace referencia a la carga acumulada. Cuando conectamos el circuito, la carga comienza en cero y crece exponencialmente porque mientras más voltaje hay, la corriente es mayor, ¿vale? Pero a medida que el capacitor se carga, el voltaje contrario dentro del capacitor se opone al voltaje de la fuente. Esto quiere decir que reduce la corriente y el resultado pues, es una curva exponencial, no lineal, por eso hay una integral que lo demuestra. Y el segundo gráfico es el del voltaje. Aquí es donde vemos exactamente eso, el voltaje que crece de 0 a 9 voltios, pero no llega igual en línea recta, es suave, es, no es constante, es exponencial, y llega de 0 a 9 en 103 milisegundos. Esto es lo que llamamos una constante de tiempo. El capacitor está cargado al 63% en un momento y en medio segundo ya está prácticamente cargado al 99,3%. Esto es lo importante porque pues, el voltaje no es constante, varía con el tiempo y la energía depende completamente del voltaje. La energía también varía, como se ve en el gráfico número 3, que pues, es en donde se almacena toda la energía, y aquí es donde pues aparece la magia de integral, porque vamos a pensar esto, pues de 172 milivoltios de calor durante 103 milisegundos de carga. Estos son 17,8 millijoules disipados como calor puro. Esto es un montón de energía, es prácticamente el doble. Y esto es un problema porque aquí es donde la industria realmente es pues golpeada por estos capacitores que se supone que son ideales,
pero la realidad es que hay resistencias, hay pérdidas de calor y este calor, cuando hay pérdidas o subidas de temperatura, es lo que mata los componentes cuando hay sobrecalentamiento. Por eso es que, por eso es que hubo todo este problema con los productos electrónicos donde se paran por completo, es por el sobrecalentamiento. Entonces, con esto aplicamos pues nuestro conocimiento en integrales y electromagnetismo para hallar la energía total y modelar el comportamiento de la corriente y cómo se está comportando durante el tiempo. Y así podemos identificar la mayor pérdida de energía que pues, no está en el capacitor, sino que está en la resistencia. Entonces, esto básicamente nos lleva a un problema de sobrecalentamiento que es muy común en todo tipo de dispositivos. Bien, con todos los datos anteriormente explicados, ahora se puede explicar la importancia de un ingeniero en la industria real, ya que estos conocimientos no son libros académicos, lo que separa a los ingenieros de los técnicos. En la barra número uno se señala el diagnóstico de fallos, es que, de nuevo, si un sensor falla aleatoriamente, un técnico sin nuestro conocimiento cambiaría por otro disipador. Y esto pues, es básicamente prueba y error, lo que significa desperdicio de dinero y de tiempo para la empresa. En cambio, un ingeniero entiende los integrales en electromagnetismo para poder modelar exactamente qué es lo que está ocurriendo, poder calcular cómo se disipa la energía, predecir temperaturas e identificar el verdadero problema antes de cambiar un simple componente. Esto nos ayuda con la predicción de tiempos también. Necesitar saber cuánto necesita un sensor para poder servir, qué capacitor necesita, qué batería, cuánto durará, ya que de nuevo, sin calcular estos tiempos, estás metiendo en problemas y no estás entendiendo realmente el sistema. Lo que nos da con la barra 3 y barra 4, que es el dimensionamiento de los componentes y saber qué componentes son los que tú necesitas para el momento necesario y no solamente comprar componentes por comprar. Y la predicción del calor, ya que de nuevo, la protección al calor es esencial. ¿Por qué? Porque el calor es el enemigo número uno de la electrónica. Mata los componentes, reduce la vida útil y causa fallos de todo tipo. Con esto optimizamos la vida útil, que es lo que señala la barra 5, ya que la optimización de la vida útil es importantísima. Un capacitor bueno cuesta dinero, pero un capacitor de mala calidad que falla en 6 meses cuesta todavía más dinero. Así que con todo esto, pues debemos de entender que el punto es este, que la industria técnica moderna para ello no hay espacios para un creo que nos llevará. Todo debe ser calculado, predicho, verificado y sobre todo necesitas saber exactamente qué es lo que aprendiste con todo este tema, saber integrar las matemáticas, las integrales y la física y el electromagnetismo, que es lo que nos separa de los buenos técnicos, simplemente encontrar estas soluciones para así brindar una buena solución. Vale, pues para cerrar broche de oro, la investigación, se tengo que pues, comentar que cuando empecé a investigar el caso del Samsung fallido, pues me encontré con distintos números, datos y ecuaciones que no eran fáciles de entender, pero para entender lo que significaba y cómo explicar era pues realmente el objetivo de este proyecto, porque pues, aquí es donde está lo valioso. No es suficiente saber las respuestas. Cualquier ingeniero con una calculadora puede resolver una integral. Lo que es realmente valioso es poder comunicar lo que está integrado, nos quiere decir, poder entender el electromagnetismo, que pues, no es un loop, es una necesidad. Este gráfico muestra diferentes soluciones, pero el punto no es memorizar estos números, el punto es entender lo que significa cada decisión de diseño. ¿Por qué un ingeniero quería aumentar el voltaje en lugar de la capacitancia? Porque entiende de matemáticas, ¿vale? Porque se entiende electromagnetismo y se puede explicar lo que está ocurriendo y cómo llegar a una solución.
Con esto se entiende la metáfora del proyecto, que quiere decir que el verdadero mérito no viene de quien encontró el hallazgo, sino de quien lo supo explicar. Muchas gracias.